Ya comenzó la grabación y ustedes me siguen, este es el Meet, pero al mover yo a la otra página, yo ya no los veo, pero ustedes sí me ven a mí y yo regreso cuando hago preguntas y ya los veo a ustedes. Entonces, porque desde aquí no puedo movilizar la página, tengo que cambiarme a este de acá. Entonces, les comentaba, haremos una... bueno, yo voy a hacer comentarios, pero quien de ustedes quiera decir algo lo puede hacer sin problema. Sí, no me interrumpen para nada. Entonces les comento, esta sesión síncrona es para hacer un repaso a prepararse para el examen parcial. Entonces, cada una de las láminas está señalada con la semana a la que corresponde y aparece el nombre del tema. En este caso, la primera se trató de una introducción general al paradigma de desarrollo sustentable. Y bueno, dentro de toda la información tenemos que el contexto general de este paradigma tiene que ver con una interrelación de tipo en redes, sistémica, que todo tiene que ver con todo. Y aparte, tiene que armonizar las tres más importantes, que sería lo social, lo económico y lo natural, pero sin olvidarse también de lo cultural y de lo político. Maestro, Entonces, mande, perdón, pero no adelante. se está actualizando la pantalla. Ah, ¿no? Ya se quedó en post. Ah, ah, a ver, Seguimos viendo el principio de del examen que publicó, es lo que es seguimos lo que viendo. siguen viendo. Ah, ok. ¿Esto es lo que ven? ¿Esto? Sí, Sí, profe. así es, maestro. Entonces déjenme, moverla para acá, moverla para acá. Y me dicen si ya se ve ahí. Sí, ya ¿Ya se se ve. ve? Bueno, Sí, maestra, entonces pero ya se ve. espero que todo esté en orden. Esta es la hoja de grabación, entonces. Bueno, entonces les comentaba que este paradigma tiene un contexto general y tiene que ver con una interrelación en redes y tiene que ser también armónica de lo que sería lo social, lo económico y lo natural o ambiental, sin descuidar ni olvidar la parte cultural y la parte política, que es lo que permite justamente pensar y luego actuar. Y esto es en todas las comunidades, en todas las sociedades, en todos los pueblos y en cada nación, porque se trata justamente de vivir y de sobrevivir, o sea, de mantenerse en el tiempo, por eso se habla de sustentabilidad. Y desde luego que viéndolo en el aspecto económico, tiene que considerarse que la economía tiene que ser para mejorar la calidad de vida de todos. No podemos hablar de unos pocos electos y que esos vivan mejor que ninguno, sino que sea una justicia económica. Desde luego, la economía, la riqueza que se genere, tiene que mantener, inclusive mejorar el sistema ambiental. Es decir, si hacemos un uso de los recursos y afectamos la naturaleza, tenemos que conocer cómo opera ella para darle tiempo y también reintegrarle sus propios especies para que mejore el sistema ambiental. Y casos como estos está de ejemplo el Parque Ecológico Jaborondi en Veracruz y el actual que está en proceso, que es el Parque Ecológico Lago de Texcoco. Entonces, ustedes a lo mejor sepan que si el Lago de Texcoco iba a ser un aeropuerto, se detuvo esa obra que iba a ser realmente muy costosa y difícil de mantener, de operar, y entonces se ha decidido hacer un parque ecológico y se está justamente trabajando por recuperar ese vaso de agua y que funcione como lo que es. Entonces, la actividad económica tiene que mejorar para todos su calidad de vida y tiene que promover una autosuficiencia regional. Se quedó encendido un micrófono por ahí, acá alguien
lo identifique. Creo que Me Yajaira, falta mi Yajaira, compañera. Yajaira. Vamos a ver si aquí le podemos quitar Vamos a ver, silenciar a Yajaira. Ya quedó. Entonces, volviendo, decíamos que para que una ciudad cualquiera, una comunidad cualquiera, sea realmente sustentable y se identifique así, pues debe tener esa integración entre lo social, lo económico y lo natural. Y claro, este proceso ha sido largo, revisando este otro enunciado, este paradigma como concepto operativo surgió y se colocó dentro de un informe que se llama Nuestro Futuro Común, o también se llama Informe Brundtland, y esto fue en el año de 1987. Entonces son datos que nos sirven, nos dan referencia histórica desde cuando ya se habla de sustentabilidad como parte de una característica del desarrollo, ya no un desarrollo económico nada más, o economicista, o capitalista, no, tiene que ser sustentable, que integre lo social, lo económico y lo natural dentro de lo cultural y lo político. Entonces, en este proceso, tenemos una línea del tiempo de las cumbres de Naciones Unidas en materia ambiental, y empezó todo en el año de 1972 en la ciudad de Estocolmo, en Suecia, y después de esta cumbre se solicitó este informe o este trabajo de la Comisión Brundtland y se presentó en el 87. Después, en 5 años más tarde, en Río de Janeiro, tuvo, se dio, se planteó y se dio una cumbre en el 92 en la que se hablaba justamente de reforzar lo revisado en Estocolmo. Les comento lo siguiente, todas las cumbres a partir de 72 siempre han dejado un precedente y documentos. Entonces, la cumbre siguiente toma de inicio los documentos previos y los ocupa y generan nuevos documentos, generan nuevos proyectos. Entonces, en Estocolmo hubo una serie de convenios, de acuerdos, y en Río de Janeiro 92 se revisaron y se plantearon nuevos acuerdos. Y también la siguiente cumbre fue en Johannesburgo 2002, 10 años más tarde. Y luego otra cumbre más en Río de Janeiro que repite sede. Y como pasaron 20 años, del 92 al 2012, también se le llamó Río más 20. Ahora, ese trabajo, concretamente el de Río de Janeiro del 92, dio como resultado una agenda, un acuerdo vinculante, que es la Agenda 21, que es un planteamiento general para que todos los países del mundo lo tomen como referencia y hagan su propia agenda, y entonces tengan un documento de guía para su propia sustentabilidad, su propio desarrollo, y revisar el cumplimiento de los indicadores. Y así estuvo procediendo cada país. En nuestro país el documento base se llamó Agenda de Desarrollo Local y parte de la Agenda 21. Ahora, pasaron los años, ¿sí? Después del 2012, pasaron los años, y en el 2000, no muchos años por cierto, en el 2014 y 2015, se trabajó entre todos los países y, fue en el 92 la Agenda 21. Pasaron pocos si pensamos en la cumbre de Río de Janeiro, pero no, pasaron, vamos a ver, 92 para el 2008 más 14, 22 años. Sí, entonces pasaron esa cantidad de años y se hicieron una serie de trabajos. Aquí tenemos un proceso de negociación sobre los objetivos, la sustentabilidad, y trabajaron los Estados miembros de la ONU, 193 países, y finalmente hubo un documento nuevo que se aprobó el 25 de septiembre de 2015,
Y ese documento tiene un nombre largo que es Transformar Nuestro Mundo. Ya la base que fue Agenda 21 se usó, pero había que actualizarla y se hizo el documento Transformar Nuestro Mundo. Y se llama concretamente así, y se agrega el siguiente título, la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible. Entonces, este documento es presentado en la plenaria de alto nivel, en la Asamblea General, y este documento tenía que entrar en vigor como un acuerdo vinculante a partir del 1 de enero del 2016. Entonces, en nuestro país igualmente se tomó esta agenda como una ruta de trabajo, pero su aplicación fue muy relativa. Sí hubo aplicación, pero fue muy relativa. Poco se destinó el presupuesto para hacer valer los objetivos de este documento, que eran 17, y cada objetivo tiene indicadores diversos. Entonces son objetivos e indicadores. Entonces, en este otro enunciado estamos comentando lo mismo de una forma en la que establecemos que esos objetivos ODS 2030 de la ONU son una estrategia nueva, una nueva estrategia para la sustentabilidad en el mundo. Recuerden que la estrategia inicial fue en el 92, en Río de Janeiro 92, y se llamó Agenda 21. Entonces, avanzando en la revisión histórica de este tema, vamos a ver, oigo un micrófono. Profe, perdón. Ajá. Arriba dice que en Estocolmo de 1962, ahí no empezó entonces. Esa fue la primer cumbre. Esta. Sí. Primer cumbre. La segunda cumbre fue en Río de Janeiro 92. Y ahí se estableció un documento vinculante que se llama Agenda 21. Esa era la base para la sustentabilidad en todo el mundo. Pasaron los años y se hizo un nuevo documento que es Transformar Nuestro Mundo, la Agenda 2030 para la Salud Sostenible de la ONU, y esa agenda entró en vigor enero 1 del 16. Okay, gracias. Y esta estrategia pues es nueva para soportar en una forma moderna la sustentabilidad en el mundo. Así es la secuencia. Entonces, en el caso de nuestro país, la Agenda 21 de la ONU se hizo local, o sea, apropiada a nuestro país, a la política de nuestro país, y se aplicó a partir del año 2004 y se llamó Programa Agenda de Desarrollo Local, es el nombre, ¿sí? Y este programa se aplicó en cada país, en cada municipio. Monterrey fue el primer municipio que se aplicó esto. Y esta agenda se aplicó del 2004 al 2013. Y como les digo, fue basada en la Agenda 21. Si hablamos del 92, en que esa Agenda 21 fue firmada y ratificada por los países firmantes, signatarios de la ONU, pues nos tardamos, ¿cuántos años? Del 92 al 2008, más 4, 12 años, de 10, 11 a 12 años para darle finalmente un documento propio a nuestro país, basado en la Agenda 21. Y esto ha seguido usándose, solo que en 2013 cambió de nombre. Aquí tenemos que en la actualidad, para México, todos los municipios y las ciudades capital, para ser sustentables, tienen que aplicar ese programa, pero ahora se llama Programa Agenda para Desarrollo Municipal. Es el nombre actual. No obstante, y hay que decirlo, el actual programa que se llama Agenda 2030 de la ONU, esta es la que se está utilizando en el gobierno federal y en los gobiernos estatales. ¿Sí? Es ahora la nueva ruta que se está utilizando para que todo lo que se haga en el país, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, tenga esa base, ese fundamento. Entonces,
Por ejemplo, les comentaba que la Agenda 21 y otros tipos de acuerdos acuerdos, sí, vinculantes, se refiere a un término genérico que abarca los instrumentos que con arreglo al derecho internacional se establecen entre dos países o más países o personas jurídicas y tiene vigencia y tiene validez a nivel internacional y a nivel nacional para cada país. En el caso de nuestro país, los acuerdos vinculantes internacionales tienen la misma categoría que nuestra ley general, la Constitución Política Mexicana. Entonces, son ley, todos los acuerdos son ley. Y así se comprende, así se establece y así se tiene que hacer valer los acuerdos. Lo mismo el que ahora se está trabajando, el nuevo acuerdo de libre comercio también. Entonces, durante un tiempo, después del 92, se aplicaron los programas desde el Fondo Monetario Internacional y en ese tiempo se hablaba de un neoliberalismo que era una economía de mercado liberalizado y desregulado de la administración pública. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que los gobiernos que trabajaban con las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional tenían que dejar que su mercado fuese liberado y desregulado, que no fuera el gobierno el que tuviera políticas internas a propósito de esto. Entonces, los mecanismos que se utilizaron fueron dos: la financiación y el otro, la globalización. Entonces, estos dos mecanismos son parte del neoliberalismo en el mundo a partir del 82 principalmente, y se convirtieron en un modo de dominación económica y también de control político hacia los países en desarrollo o subdesarrollados. Esa es una apreciación real, ¿sí?, que ocurrió en las décadas pasadas. Y esto trajo mucha problemática social y económica en todos los países que fueron avasallados por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial. Ya cuando hablemos de la semana número 9, vamos a ver esto más a detalle. Y bueno, pasándonos al tema siguiente, acerca del pensamiento económico, social y político, natural, tenemos nosotros que la producción capitalista es un modelo que fue básico, fundamental para el crecimiento económico, pero estuvo muy alejado de considerar la importancia de conservar las fuentes naturales que son riqueza. Por esa razón, hubo muchos daños a los ecosistemas y esa riqueza pues está representada por los recursos en los ecosistemas. Toda sociedad utiliza los ecosistemas circundantes, ahí se establece, puede haber agua, puede haber bosque, puede haber suelos fértiles y otro tipo de recursos, incluso del subsuelo. Y por esa razón se establecen en un cierto lugar, pero no se puede dejar de cuidar la misma riqueza natural de la que se dispone. Hay que conservarla. No solamente considerar la riqueza y extraerla y quedársela sin reparto, mucho menos sin reparto. No hay justicia social, no hay justicia económica. Entonces es importante identificar que la producción capitalista es un modelo que está alejado de considerar lo importante que es la riqueza natural. Claro, actualmente con las políticas que se establecieron de tipo tecnocrática, se trataba de hacer una reversión utilizando innovación tecnológica. Por ejemplo, hay países que tienen una utilización del dióxido de carbono que están produciendo a través de los combustibles fósiles. Y bueno, pues esa manera de recuperar un producto final
que es de desecho y que en cierta forma es un contaminante, bueno, pues se va a reducir esa afectación, pero no se deja de producir, no se deja de explotar las riquezas. Simplemente se está dándole una reconversión a lo que sería un producto de desecho. Lo mismo el caso del metano. El metano es un producto de desecho que se genera en los rellenos sanitarios y cuando tienen un sistema de captación del metano, como sucede acá en Cimaprode, bueno, en Benlesa, acá en San Luis Victoria, pues están captando el metano y ese metano se va a, a procesar y a quemar para generar energía eléctrica. Entonces, son formas de recuperar un recurso, modificar un recurso, pero no se detiene el hecho de la generación de residuos. Eso no se está buscando detener. Ni siquiera está buscando separar en los domicilios un residuo orgánico de un inorgánico. Bueno, queda el apunte hasta ahí. Ahora, en el caso de este tema de la historia de la economía, todo nace con unas escuelas de pensamiento económico en la que se trataba de modelizar cómo se comportaba la economía en ciertas partes del mundo. Hablamos de Europa concretamente. Y cómo influía la economía en los agentes, igualmente los agentes en la economía. Y tenemos tres escuelas de pensamiento muy importantes, que son la escuela de Salamanca, la fisiócrata y la clásica. Son tres principales escuelas que aportaron mucho en cómo se pensaba la economía y cómo se utilizaban los recursos. La Salamanca es la escuela fundamental porque, bueno, aquí está. Esta escuela de Salamanca fue la primera corriente de pensamiento de carácter económico, no solo económico, moral y también jurídico. Y esa escuela debatía los problemas morales que eran derivados del sistema comercial en aquel tiempo, pues innovador, y una mentalidad nueva, neomercantilista, que se quedó en Europa durante la modernidad y el tiempo en el que se conoció el mundo nuevo, nuevo mundo, que acá ya lo conocíamos, nosotros no, pero sí nuestras culturas originarias, pero para ellos era descubrir un nuevo mundo. Y bueno, la otra escuela, la fisiócrata, sus estudios los centraba en la importancia de la naturaleza y la agricultura pues era la fuente principal de toda riqueza, dado que eran economías agrícolas. Mucho más tiempo después ya se cambió a economías industriales. Hablamos de la revolución industrial a partir de Inglaterra. Entonces, los fisiócratas aplicaban la ley natural en donde la tierra era atribuible la capacidad exclusiva para generar excedentes y por tanto permitir acumulación. Esto es lógico, dado que toda la producción agrícola es básica para poder alimentarse en el mundo entero. Podemos generar mucha industria, pero sin alimentos, pues la verdad estaríamos imposibilitados de sobrevivir. No podríamos vivir de química, sino de una agricultura natural. Aunque fuera una agricultura tecnificada, no importa, hay que vivir de los seres vivos, de los productores y de los consumidores. Entonces, la otra escuela, la clásica, establece la idea de libre mercado, y esto es muy importante, esta escuela clásica habla justamente de la liberalización del mercado y de la oferta y la demanda. Y así funcionaba la economía, según ellos, y esto generaba progreso y prosperidad. Y esta escuela pues se oponía a que el gobierno interviniera en el mercado, que no impusiera precios, que no impusiera cuotas, que no hubiera ningún tipo de regulación, ningún mecanismo que afectara el funcionamiento según su pensamiento de ellos. Y en el caso de la otra idea, la contrapuesta, que es la economía del bienestar, pues esta economía del bienestar es una que se aplica se aplica en países en donde el Estado busca justamente el estado de bienestar de su pueblo y obviamente se ocupa de cuestiones relativas
tanto la eficiencia económica, es decir, cuánto ingresa y cuánto se gasta, no gastar más de lo que se ingresa a través de tributos o tributaciones o contribuciones sociales. Y ese recurso, bueno, orientarlo al gasto social, bienestar social. Y entonces, en esta economía del bienestar, se hablaba también de tener un equilibrio general que fuera competitivo para internamente y en el exterior también, generar bienes públicos que serían trabajados con recursos públicos y cuidar los efectos externos que llegan de la economía mundial, como ahora pasa con la inflación que tenemos, es una inflación externa, no hay una inflación interna, viene del exterior el impacto, el efecto. Claro, a nivel interno, pues tenemos que la afectación es debida en cierto porcentaje a que el Banco de México, que es un organismo independiente del gobierno, pues aumentó tasas de interés y eso nos afecta, ¿sí? Es un efecto interno derivado de un efecto externo. Y claro, por último, tendríamos que revisar también en este tipo de economía de bienestar la teoría de la elección social. Es decir, estamos hablando también de que necesitamos la democracia como forma de vida, forma de gobierno, forma de ser a nivel social. Y pasándonos al pensamiento social, tenemos que ha habido orientaciones de pensamiento que se pueden considerar o catalogar como grandes orientaciones. Y se clasifican tres: las que son de tipo radical, que van a la raíz de las cosas; las que son críticas y analizan las situaciones y buscan modificarlas; y las que son menos intensivas y que son reformistas. Todas son importantes, pero cada cual tiene su particularidad. Entonces, las que son radicales, aquí está el ejemplo: la marxista elemental, la otra que es marxista elaborada, que fue después de Marx; la ecología profunda, que la trabajó un sueco, Arne Næss; y el movimiento social femenino llamado ecofeminismo. Las tres son pensamientos, orientaciones radicales, sobre las que se funda el estudio que se da entre la sociedad y su medio ambiente. En el caso, por ejemplo, de la marxista elemental, que decíamos ya de tipo radical, pues ve a la producción y su historia de la producción, y desde luego a la riqueza generada y cómo se distribuye, como un proceso antagónico entre quienes poseen el capital, son los dueños del capital, y quienes hacen el trabajo y generan la plusvalía. Es decir, es una élite poderosa la que tiene el capital y una mayoría que normalmente ha sido históricamente oprimida por las condiciones de trabajo. Y esta contradicción, bueno, hace que la mayoría oprimida tienda a su liberación. Una de las posibles tendencias naturales puede ser cuando una empresa le vende a los trabajadores la propia empresa, o bien se convierte en una cooperativa o nace como cooperativa. Es una forma, digamos, de liberar esa antagonía entre capital y trabajo. Y en el mundo, en España sobre todo, hay muchos ejemplos de cooperativas muy importantes, de gran tradición y de grandes beneficios para sus cooperativistas. Aquí en nuestro país hay cooperativas, muchas cooperativas, sobre todo son de ahorro. Y son cooperativas de producción y cooperativas de consumo. Pero es buena la cooperativa. Faltaría una cooperativa, digamos, industrial. Continuando con la revisión de las orientaciones radicales, tenemos justamente esta de Arne Næss, el año en que se publica sus principios, y se le llama ecología profunda porque tiene 8 grandes puntos en el cual se incluye sobre todo la importancia de respetar la biodiversidad y los ecosistemas. Es decir, la especie humana no es sola en el mundo, no vive para sí misma, sino que depende de las demás especies. Sobre todo, hablamos de alimentación, hablamos de medicamentos naturales, hablamos de paisaje, hablamos de agua, hablamos de suelos fértiles.
y de aire limpio. Entonces, las otras que son, por ejemplo, reformistas, una de las reformistas es la que se llama educativa, orientación educativa. Esta orientación educativa pues criticaba que la sociedad era muy suave en las normas que estaban aplicando y en los valores sociales que se tenían como condición para normar la vida en sociedad. Y eran muy permisivas, muy permisibles, y no les importaba demasiado la conservación del patrimonio natural. Por eso esta organización educativa criticaba la situación existente y propugnaba a que era muy importante llamar la atención a la sociedad de que había que ser más, pues más cuidadosos en conservar el patrimonio natural. Ya actualmente en el mundo y en México hay muchas reservas naturales, ecológicas, parques naturales, que son una forma de conservar el patrimonio natural. Inclusive también hay ciudades, ¿cómo se llama? Ciudades, pueblos mágicos, como parte de la misma conservación del patrimonio cultural, natural y cultural. Y bueno, pasándonos a las orientaciones, ya revisamos las tres. Ahora vamos a revisar el pensamiento político, y tenemos nosotros que hay políticas que serían tecnocráticas productivistas, que son las que se confían más en la gestión privada ambiental que en la gestión pública. La gestión pública es la gestión del gobierno. Entonces, proponen y confían más en cuestiones de carácter tecnocrático, de innovación, de investigación tecnológica, y no es que esté mal, no, está bien, solamente que no se puede descuidar la cuestión pública. Y en ese sentido, el liberalismo o neoliberalismo propugnaba que hubiera menos gestión pública y más gestión privada privada, perdón, pero en este caso sería ambiental. Y estas políticas tecnológicas positivistas, los acentos eran más marcados entonces en investigación y en innovación tecnológica, y era menos importante los mecanismos referentes a la legislación. Es decir, importaba menos la ley si habría alguna innovación tecnológica que permitiera reducir la contaminación. Es decir, ya no va a importarnos mucho quién contamine y quién deba de pagar, sino podemos evitar contaminar. ¿Sí? Y no es que esté mal, pero hay que aplicar las dos. Hay que aplicar las dos. Es importante las acciones políticas y es importante una institución pública, como lo revisamos en la semana anterior. Las otras políticas, que son las administrativistas, el énfasis en que ellos tienen es que es necesario reforzar la intervención del poder político por dos vías. Una que sea a través de la ley y la otra a través de la administración pública. Y de esa manera buscar resolver conflictos ambientales que son también conflictos sociales. Igualmente conflictos agrarios. Entonces, este tipo de políticas administrativistas son las que tenemos actualmente en nuestro país. Las anteriores, estas ya pasaron del neoliberalismo, ya quedó atrás. Ahora estamos con las administrativistas, en las que tiene mucho más que ver la legalidad, la legislación y lo judicial, además de lo ejecutivo administrativo, para conflictos ambientales. Y se están creando más áreas naturales protegidas. Entonces, en el caso de las otras políticas que se categorizan como alternativas, ¿sí? Estas, pues se puede pensar que ante la crisis ecológica, que se considera también una crisis de la civilización, estas políticas plantean de que no solamente es la política ambiental sectorial o complementaria de carácter administrativista, sino que la gente tiene que cambiar. Es decir, se plantea un cambio cultural, un cambio de pensamiento de la misma sociedad. Claro,
implica también una apertura política de la clase gobernante, que claro, es una clase que la misma sociedad elige. Sociedad elige. Entonces, y ese cambio igualmente tiene que ser social, en un momento dado es local a nivel de un país, pero también puede trascender a una región mayor. Y claro, sería muy, pues, muy difícil, pero global. Pero dejémoslo en regional. Actualmente se plantea que la región de América, no América Latina, no, América, se integre toda América como una sola región. De principio, pues así como la Unión Europea fue en un principio una comunidad europea, igualmente suceda acá en América lo mismo. Es decir, estamos hablando de que a partir del mismo gobierno, junto con la sociedad, se habla de un cambio cultural, político y social a nivel regional de América Latina. Entonces, un gobierno que está basado en lo que se considera administrativista, que utiliza la ley y la administración, pero además considera la alternativa que plantea las sociedades, los gobernados, y que estos gobernados quieren un cambio cultural, político y social, desde luego que son valiosas y vale la pena entonces considerarlas como una muy buena opción. Es decir, en nuestra región de América, hace tiempo ni pensar que hubiera presidentes en Sudamérica que fueran progresistas. No, ni pensarlo. Luego, luego les daban golpe de Estado. Luego, luego los aniquilaban. Luego, luego los invadían. Ahora es distinto. Por eso hablamos de una integración en América, como parte de un proceso que la misma gente quiere, la misma gente pide, pero no puede ser que la misma gente lo vaya a plantear y lo lleve a cabo. No, tienen que intervenir los gobiernos, si no es muy difícil. Bueno, siguiendo con otro tema, que es la problemática socioeconómica, estamos hablando de que la población en el mundo siempre, cualquier población humana, va a transformar a los seres vivos que le rodean, ¿sí? Y eso se debe a que hay que buscar satisfacer necesidades reales. Las necesidades creadas o percibidas no se pueden considerar como algo importante, pero ocurre y también son transformadas la biosfera, pues en necesidades creadas. Pero en ciertas regiones rurales hay evidencias de que la salida de las poblaciones no atenúa el impacto sobre el medio. De modo que podemos entender que no todas las formas de deterioro son generadas por la población y la presión demográfica. Así que no podemos generalizar la idea de que la pobreza en ciertos sitios, regiones, esté relacionada directamente con el deterioro ambiental. Hay quienes escriben y dicen y sostienen que los pobres son los que más contaminan y deterioran su ambiente. Eso es falso porque los pobres no es que sean realmente pobres, simplemente son distintos en su cultura. Claro, tienen carencias, eso sí, por eso se consideran pobres, por las carencias, pero tienen una riqueza cultural y una riqueza de conocimientos en el uso de los recursos que por ejemplo, las investigaciones etnobotánicas, etnoagrícolas, etnobiológicas, ahora sí que están descubriendo lo que ellos mismos ya saben y que lo han utilizado por generaciones y han cuidado sus recursos por lo mismo. Por esa razón, desde el tiempo de Lázaro Cárdenas, en que hubo un reparto agrario, se creó el ejido y se crearon también las comunidades. O sea, los comuneros, los ejidatarios, son una respuesta concreta ante la necesidad y la cultura de la misma gente de las zonas, de zonas etnográficas, es decir, de lugares étnicos, de lugares que conservan todavía su cultura, su lengua,
su manera de ser, su manera de proceder, su hablar, una cultura no castellanizada, es una cultura muy rica. En Oaxaca hay muchas etnias que tienen su particular lengua y tienen una gran riqueza cultural. Y claro, a pesar de eso, tuvieron que salir de sus lugares y se han ido al extranjero, pero regresan, mandan dinero a su gente y no pierden su riqueza cultural. Ahora, cuando hablamos de un crecimiento demográfico que va en cierta forma en el tiempo acelerado y además una distribución desequilibrada de la población, esto puede hacerle al medio ambiente una carga pesada y quizás daños irreversibles, sobre todo en ecosistemas frágiles, ¿sí? Y claro, los recursos naturales se socavan y se pone en peligro la sustentabilidad y el desarrollo. Pero no solamente es por la población, algunas veces es la misma industria, las mismas empresas. Actualmente se está cancelando una actividad de extracción, déjeme recordar, es en la Riviera Maya. Una empresa americana extrae roca y la utilizan en las carreteras de allá. Entonces, habían estado haciendo ya perforaciones más submarinas y eso estaba generando un problema ecológico. El gobierno actual paró eso. Ahorita están en una situación, digamos, legal, pero ya se paró. No se permite que siga socavándose los recursos naturales de nuestro país para servir a otros, ¿sí? Y lo que se usa aquí se utiliza con cuidado. Ya no es el tiempo anterior en que el gobierno era el principal promotor de los daños a nivel ecológico o a nivel ecosistémico. Ya no, eso se acabó. Y el ejemplo que les comentaba hace un momento, el Parque Ecológico de la Texcoco es un clarísimo ejemplo de esto mismo. Y lo mismo el Tren Maya también. Entonces, se debe de cuidar esta situación. Se debe de cuidar que somos un país megadiverso. Hay 6 países megadiversos. México es uno de ellos. Y esta riqueza pues es frágil, ¿sí? Y claro, hay presiones que se hacen y hay que buscar que sean limitadas. Es decir, hay que hacer productividad, hay que explotarlas, pero cuidar que se puedan restituir a sí mismas como ecosistemas naturales. Entonces, hay que cuidar justamente que la población se asiente de una forma equilibrada y no dar permisos en lugares en los cuales ni convenga ni deba ser asentada una población. Y eso tiene que ver también con otro tema, que es que la desigualdad que en nuestro país se ha generado y que se expresa en múltiples formas, por ejemplo, una falta de acceso efectivo y permanente a la educación, esto ya, y se puede probar, ya es una situación resuelta en todo el país. Y igualmente, servicios de salud están en proceso. Lamentablemente, la pandemia retrasó el programa de salud para todo los mexicanos, pero ya se retomó, ya acabó la pandemia, ya se retomó el trabajo y el compromiso del gobierno federal es que a nivel nacional todos los mexicanos tengan los servicios gratuitos y de calidad y medicamentos y médicos especialistas para atenderlos a todos en todos los días de la semana y en todos los sitios del país. Entonces, ese trabajo es importante y va a generar una reducción de la desigualdad, tanto en salud como en educación. Y en el caso de la economía, pues también, porque actualmente hay muchos programas sociales que están favoreciendo a que las personas tengan un apoyo económico de parte del gobierno federal
como una retribución, y además como un derecho, ya es un derecho. Ustedes lo van a revisar en la semana número 8 en el foro, ahí lo vamos a revisar, ustedes lo van a ver. Entonces, parte de la desigualdad igualmente se ha expresado en la pobreza rural. Como comentábamos, pobreza por carencias de ciertos beneficios del progreso nacional, sí, pero no son exactamente pobres, son otra cultura distinta que tiene su propia riqueza. Y desde luego, yo escuchaba el otro día en una reunión del presidente con una comunidad de Sonora que decían, presidente, pues nosotros somos campesinos, somos gente de nuestra cultura y no queremos dejar de ser lo que somos, pero sí queremos incluirnos en el progreso nacional. Es un pensamiento que se está adecuando a las condiciones de la modernidad. No dejar de ser indígenas, pero sí participar del progreso nacional. Y de esa manera sí estaremos hablando de una reducción de la pobreza rural y de la pobreza indígena. Igualmente, hay una desigualdad en lo que se refiere a asentamientos urbanos que son precarios y que están carentes de servicios. Actualmente ya esto está corrigiéndose. Revisen ustedes la secretaría que se llama, se llama Secretaría de Desarrollo Urbano y Agrario. Sí, creo que se llama, bueno, ahorita se me fue el nombre, pero es esa, Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial, SEDATU, SEDATU. Y esa secretaría está dedicándose a que los urbanos precarios modifiquen su situación y tengan servicios sanitarios, servicios urbanos, pavimentación, luz, calles, lugares de recreación, que se está rescatando justamente esta situación. Hay muchos municipios que están recibiendo este beneficio. Y bueno, también otra desigualdad es la disparidad de género, en la cual las mujeres ganan menos que los hombres y hacen lo mismo. Igualmente, la migración hacia el exterior de personas buscándose la vida, pero igualmente mandando hacia acá dinero, porque esta migración ha sido positiva en nuestro país, fue una válvula de escape ante la situación social en gobiernos no liberales. Y ahora la gente que trabaja en el exterior y que manda recursos, pues está muy a gusto de hacerlo porque sabe que le llega a su gente y que lo que le mandan le alcanza. Ya hay más poder adquisitivo del dinero de los mexicanos en su propio país. Y se cuida eso, por eso les comentaba que la inflación es externa, no es interna. La inflación interna no se genera porque no hay incremento a los combustibles ni a la electricidad. Acá en Monterrey, el precio de la gasolina anda en 22, 19, no las que son económicas, otras en 23, 30. Y antes, este precio actual ya se tenía desde antes, pero en otros estados, como Tamaulipas, el precio llegó a estar incluso en 18,50 hace 2 años, y por acá ya estaba en 21. Es decir, hay lugares del país que los gasolineros no le bajan, no le bajan. Por más que los estén exhibiendo, no le bajan. Pero actualmente el precio promedio de gasolina es 22.10. Por acá se compra 22.19. No está tan lejos del precio. Pero no hay incremento en la gasolina porque se está subsidiando. Con lo que se gana actualmente un poco más en el petróleo que se vende está subsidiándose a la gasolina. Por esa razón no hay una inflación en nuestro país mayor, no es mayor. Inclusive hay gente en la frontera que viene a México y compra gasolina, pero cuesta menos acá que en Estados Unidos, aunque ya están atendiendo también ellos esa situación. Bueno, la marginación es un factor socioeconómico que va a crear estructuras de oportunidades que son también muy pobres. Y una oportunidad precaria o pobre igualmente va a obstaculizar el desarrollo de las personas, el desarrollo pleno de las potencialidades de las personas.
Y parte de esas personas pues somos todos los mestizos, pero también los indígenas ha sido una población históricamente excluida de beneficio de desarrollo nacional, ¿sí? Históricamente. Y hay muchísimos que todavía están protestando, pero el gobierno anterior no les hacía caso. Ahora es diferente. Ahora los que viven con problemas, conflictos en sus comunidades, ya pueden mandar emisarios a las conferencias matutinas y ahí se expone y se atienden los casos muy particulares. Y estas personas indígenas viven en comunidades o municipios con estructuras de oportunidades también muy precarias. Y se considera entonces a esos indígenas como una población la más vulnerable en el país. Pero esto está cambiando porque se atiende primero a los pobres en este país. Esa es la mentalidad y esa es la forma de revolución social sin violencia que vivimos en nuestro país y que se denomina cuarta transformación. Ya hubo 3 previas, esta es la cuarta y todo el mundo está participando en esto. Una población no quiere, no le interesa porque quiere mantener sus condiciones, pero ya el país entero busca justamente participar de esa transformación. Entonces, como datos antiguos, en la década de los 90, el desarrollo social era desigual entre las regiones. Por ejemplo, Chiapas y Oaxaca eran entidades que tenían más marginación. Ahora es distinto. Ahora es distinto. Por ejemplo, si ustedes revisan los programas sociales de gobierno, van a encontrar cómo se atiende a la gente. E igualmente, la gente de las comunidades en Oaxaca, en sus caminos a las cabeceras municipales, pues eran caminos de, si acaso, de terracería. Revisen cómo son ahora. Revisen cómo son ahora. Son unas obras de arte. Esos caminos son de piedra local con pavimento. Incluso hay unos que son técnicamente una obra de arte porque se diseña la carretera, el camino, y parece hasta una carpeta tejida con dibujos y con diseño. Revísenlas ustedes. Y van a darse cuenta que esa desigualdad actualmente se está superando, ¿sí? Y aquí lo comentamos, actualmente en este gobierno federal la situación se está atendiendo con programas sociales. Y ojo, porque esto lo vamos a revisar en la semana número 9 y van a ver ustedes cómo el neoliberalismo lo que hizo fue reducir la inversión en programas sociales, es decir, la otra cara en la moneda. Y bueno, continuando, tenemos que la salud se define como un estado completo de bienestar, tanto físico como mental y social. No es que la salud sea la ausencia de enfermedad o de incapacidad, simplemente es un estado completo de bienestar. Y desde luego, el agua potable es una parte de esa salud, lo mismo que el saneamiento de de aguas residuales y el tratamiento también de aguas residuales, porque son factores ambientales que afectan la salud y que se estima que son responsables de 80% de las enfermedades que ocurren en los países en desarrollo. Es decir, si no hay una infraestructura de saneamiento de agua potable, es muy complicado que se pueda cuidar la salud de las personas. El agua es un vector y es una fuente de contaminación primaria y por consiguiente de afectación general. Ahora, en el aire hay contaminación tóxica y eso va a causar afectaciones respiratorias y también son la principal causa de enfermedad en el país y afecta a 2 grupos principales, los niños y los ancianos. Son esos 2 grupos los que más se afectan por cuestiones de intoxicación o toxificación del aire. Y bueno, como parte del progreso social y cultural, tenemos que el movimiento ambiental, ¿sí?, que se llama ambientalismo, es una respuesta social a una crisis de la civilización que trastoca pues a todo el Estado, a todo el gobierno. Y claro, los sectores
de la administración pública y también trastoca prácticas productivas. Entonces, además, los paradigmas normales del conocimiento también se ven rebasados, lo mismo que los espacios vitales que son parte de la racionalidad social en el mundo entero. Entonces, este movimiento ambiental, pues ahora hay muchos organismos no gubernamentales, y en México hay organizaciones sociales civiles que son ambientalistas y son verdaderas cuando cuidan a grupos vulnerables, cuando rescatan condiciones de afectación por empresas, por industrias, y son falsas cuando quieren defender algo que es indefendible, como por ejemplo querer parar las obras que el gobierno tiene para beneficio de la población. No se le puede defender una cuestión ambiental cuando son pseudoambientalistas que simplemente buscan su propio provecho, les pagan por decir mentiras y entonces ganan, son falsos, son falsarios y ganan bastante dinero por hacer la falsedad. Perdón. Bueno, continuando, tenemos que el desarrollo científico y tecnológico aplicado a la industria y una continua explotación extensiva e intensiva de los recursos naturales, pues nos ha llevado a los seres humanos a ser sociedades de consumo masivo. Lo que comentábamos, no reducimos la producción y el consumo, buscamos la forma de reducir la contaminación, de atenuar la contaminación, pero no reducimos el consumo ni reducimos la producción. Entonces, se considera que es una forma voraz e irresponsable ese consumismo. Y esto ocurre sobre todo no solamente en naciones, también en municipios, poblaciones, ciudades que son más ricas, donde se usa de manera desenfrenada y se contamina mucho más. Y esto mismo es parte de un peligro incluso para sobrevivir en ciudades que no son sustentables. Es decir, se requiere ser sustentable, se requiere sobrevivir en donde uno está viviendo, radicando, cuidando las condiciones ambientales, la ingeniería, cuidando la sanidad, buscando reducir la contaminación, pero también cuidar la extracción sobrepasada de recursos. Actualmente nosotros, en nuestro país, se está haciendo una extracción de petróleo moderada, de acuerdo a lo que se requiere producir para consumir. Aunque actualmente se sigue comprando gasolina al exterior, ya con la petroquímica de Dos Bocas, con las refinerías 6 que hay en nuestro país, ya vamos a tener otra vez una producción suficiente a nivel interno y ya no se va a importar gasolinas. Entonces, no producir más de lo que se requiere, ni tener mayor uso de las cosas, simplemente lo que se requiere y adelante. Entonces, la industria petroquímica también y la industria metalúrgica, pues son dos industrias que han afectado más al ambiente y representan más de la mitad de la contaminación generada por el sector industrial. Pero les comentaba, la contaminación que se genera igualmente se puede revertir o se puede cuidar. Y desde luego no extraer ni producir más allá de lo que se puede utilizar. Sería entonces las consideraciones. Si tienen que irse a alguna clase, porque son ya 7:30, adelante, yo sigo con la explicación y queda grabado, ya estamos cerca del final, queda grabada la información para ustedes y luego les paso el video, ¿sí? Entonces seguimos adelante. Pasándonos al tema de la semana 4, problemática ambiental, ustedes lo vieron, hicieron sus trabajos y pueden darse cuenta de lo que vamos ahorita a revisar. Los problemas que se denominan macroecológicos son contaminaciones que afectan a una gran parte del planeta o a su totalidad. Y en esto se incluyen lo que se llama el cambio climático o también calentamiento global, el efecto invernadero
y la destrucción de la capa de ozono en la estratosfera y también la pérdida o disminución de la biodiversidad. Entonces, la contaminación la definimos como todo cambio indeseable en las características ya sea del aire, del agua, del suelo o alimentos y que afecta nocivamente a la salud, la supervivencia o las actividades de los humanos u otros seres vivos. Y en el caso del aire, el monóxido de carbono es un contaminante de los 5 que existen principales. Y también, como los ozono atmosférico es otro contaminante secundario del aire. Son 5 primarios y el ozono atmosférico es uno que es secundario. Aparte de los ácidos, de azufre y de nitrógeno. Entonces, la contaminación del agua llega a tener relación con sustancias radiactivas, con sedimentos y con sustancias químicas inorgánicas como principales tipos de contaminantes. La que es por ruido se produce cuando cualquier agente, sonido no deseado, altera, perjudica o interfiere en la audición, origina estrés y también impide la concentración y eficiencia en el trabajo y también es causa de accidentes, el ruido. Y el ruido es cuando la presión acústica sobrepasa los decibeles, 75 decibeles, y el sonido se vuelve nocivo y ya es entonces un sonido considerado como ruido. Ya no es sonido aceptable, audible, sino ya es un ruido que causa una afectación. Y en otro sentido, tenemos que la deforestación es un impacto ambiental muy dramático por los efectos que tiene, porque destruye los hábitats naturales y rurales que tenemos en nuestro país. Y en el caso, por ejemplo, de la generación de residuos sólidos urbanos, estos residuos sólidos urbanos son los generados en domicilios, sitios de reunión, en vías públicas, en oficinas, comercios, e instituciones. Y los otros que son los orgánicos, que son parte también de los RSU, provienen de la comida, desechos del jardín, de animales domésticos y también materiales de la naturaleza que hayan pertenecido a un organismo con vida. Cualquier parque genera muchos residuos orgánicos cuando caen las hojas o cuando cortan las ramas. Y en el caso de los peligrosos, ¿sí? Son los que se generan por la actividad industrial y son de alto riesgo y pueden tener una característica distinta, como pueden ser corrosivos o pueden ser radioactivos, pueden ser explosivos, tóxicos, inflamables, biológico-infecciosos. Cualquier característica de estas los convierte en peligrosos. Y los inorgánicos, aquí se me escapaba esta, los inorgánicos igualmente son parte de los RSU, pero son fundamentalmente envases, embalajes, artículos que han dejado de ser útiles. Incluye el papel, el cartón, el vidrio, los metales, aluminio y plástico. Y en el caso del petróleo, el gas natural y el carbón mineral son ejemplos de recursos que no son renovables y tenemos los que son renovables, como sería la energía solar, la energía eólica y la hidroeléctrica, son ejemplos de energías renovables. Los tenemos de los dos, renovables y no renovables. Y el último de los temas, problemática institucional, revisábamos el concepto de lo que es institución ambiental, una organización que es regulada en el ámbito político, que se constituye sobre la base del cumplimiento de funciones externas vinculadas directamente a problemas ambientales. Esta es la definición que tenemos de institución ambiental. Y hay las que son de control y corrección, por ejemplo, la Profepa, control y corrección, tienen que funcionar controlando, detectando y corrigiendo impactos ambientales. Y se puede denunciar en la Profepa. Tenemos las de fomento, que son de estudio científico y propagandístico, que tratan de generar estrategias, desarrollo sustentable, tecnologías de bajo impacto, y el ejemplo sería el Instituto Mexicano de Utilización del Agua, el INTA, es un ejemplo de institución de fomento, INTA, IMTA. Y las ambientales, que son para planificación, para gestión y coordinación, es ejemplo la Semarnat. La función es producir políticas públicas al más alto nivel de carácter ambiental en lo político y administrativo. Y de esta manera influir en políticas transversales a las restantes secretarías de Estado del gobierno. Y las que son jurídicas son las que fiscalizan justamente y judicializan los daños al medio ambiente.
Y las que son de gestión y administración de bienes ambientales son las que cuidan esos bienes ambientales y son parte de la Comisión Nacional de las Naturales Protegidas, que se sigla como CONAMP. Y luego tenemos que son de educación ambiental, que se encargan de promover valores culturales, conocimientos científicos y técnicos, buscar que se generen nuevos hábitos y nuevas prácticas sustentables en las personas y tengan un desarrollo de competencias como individuo y como colectividad. Y de esa manera tengan justamente una forma fundamentada para participar de modo activo en el mejoramiento del ambiente. Y el reciente ejemplo creado en el gobierno federal, este sexenio, es el que se llama Muros de Agua José Revueltas. Esta entre muchas otras más que hay en el país, ¿sí? Y la última que tenemos es las instituciones ambientales de producción legislativa, que son los legislativos a nivel federal y los legislativos a nivel estatal. Son los que se encargan de producir normas ambientales o leyes ambientales, de aprobar presupuestos y de controlar la actividad gubernamental. Entonces, con esto hemos terminado de revisar todos los temas de forma comentada. Este video lo subiré en un rato más y va a quedar disponible para todos. ¿Hay alguna pregunta que tengan que hacerme al respecto? Por ejemplo, aquí tenemos una información, ¿sí? Para el caso del examen. Este examen, pues se sugiere que lo presenten habiendo estudiado en un lugar relajado, que sus dispositivos electrónicos sean confiables, que, que tengan tiempo para hacerlo. Es un examen que tiene 30 reactivos de opción múltiple y tienen para responderlo 2 horas. Y además hay 2 intentos posibles. Si sacan 8 y quieren mayor calificación, pues otro intento y buscar sacar 9 o 10. De cualquier manera, la calificación más alta es la que va a valer. Si sacaron 8 y luego sacaron 9, cuenta el 9. Y esto va a finalizar el día 24 de octubre. Hubo un cambio en la fecha. No va a ser el domingo 23, va a ser el lunes 24. Para que tomen ustedes su tiempo, prevengan sus horarios y hagan sus exámenes, que van a ser 6. Muy bien. ¿Preguntas? Dorian Castillo, adelante. Las preguntas, buenas noches. ¿Las preguntas van a estar acomodadas conforme a los temas de las semanas o van a estar revueltas? Revueltas se llaman al azar. Al azar. Hay 75 preguntas. Cada enunciado que acabamos de revisar y que ustedes los tienen en las presentaciones de la 1 a la 5, son enunciados que sirven para formular las preguntas del examen. Así que el banco de reactivos es 75 reactivos, y de esos reactivos aleatoriamente se toman 30 al azar, y son los que cada quien presenta en su examen. Así que ningún examen va a ser idéntico al otro, por lo mismo, por los reactivos y por lo aleatorio. ¿Sí? Muy bien. Mónica Rodríguez. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Mi duda es, cuando vas contestando el examen, si una la tienes mal, ¿te va apareciendo? O sea, ¿te retroalimenta en ese momento cuando tienes una respuesta mal? ¿O? No, me parece que no. Que es hasta el final. Hasta el final. La retroalimentación. Y imagino que tampoco tiene vista previa, ¿verdad? Vista previa la tengo yo. No sé si ustedes. No sé. Ok. Yo sí tengo vista previa, pero no sé si ustedes. Gracias, profe. Sí, Mónica. De antemano, pues les deseo el mejor de los éxitos en sus exámenes, en todos los exámenes, que son 6 asignaturas. Que tengan un buen desempeño, estudien lo suficiente, aprendan todo lo que se tiene que saber. No sé si en otra materia igualmente ya tuvieron alguna revisión para el parcial. Supongo que tienen en cada materia, un estudio. Leonor Quintero pregunta si la presentación de ahorita es suficiente para estudiar.
Sí, es suficiente. Si ustedes quieren revisar cada presentación de la semana 1 a las 5, háganlo porque ahí están las diapositivas y tienen liga. En el caso de ahorita, solo tendrían el video. No va a haber no va a haber no va a haber una presentación con diapositivas que esté como recurso. No, solo va a estar el video. ¿Sí? Entonces, si abren el video, pueden estudiar con el video. Pero si ustedes quieren estudiar más a fondo, abran semana a semana, déjenme mostrarles, abran semana a semana sus recursos, ejemplo que es el último, lo abren y estudian, lo revisan, lo analizan y le dan clic y les da más información. Ya que la vieron, se regresan y van con el siguiente. Esta es una forma muy concreta de estudiar. Para quien me preguntaba, que era Leonor. Y la otra es revisar el video que acabamos de grabar. Mónica, adelante. Ay, profe, otra vez yo. Todo el Profe, tiempo. molestándolo. No No sé es molestia. si habría manera, o no sé si de plano no se pueda, de que el horario se acomode con la maestra de microeconomía. Es que por decir, a mí en lo personal me interesan las dos clases, me interesa tomarlas en vivo porque se me hacen pues de suma importancia, ¿verdad? Los conceptos de cada una. Pero por decir, ahorita ella empieza a las 7:15 y ya me comí yo 30 minutos de su clase. Sí. Y obviamente ahorita en este momento sí me interesan las dos porque pues estamos en parciales y no sé si habrá manera de acomodarse ahí para que no se empalme. No sé si usted tenga más clases, se empalme con otras, les perjudique a los otros muchachos, pero la verdad en lo personal yo le comento, sí me interesaría mucho poder tomar las dos completas. Sí, resulta que cuando iniciamos el tetramestre, a todos los maestros los pusieron a disponibilidad un formato en el Drive, y cada maestro ponía su nombre, su hora y su día, y el que primero anotaba su clase había que respetarle su horario. El pasado tetra, una maestra me ganó el horario que yo tenía y yo cambié de horario sin problema, lo modifiqué. Pero esta vez fui yo el primero en hacerlo. Entonces debe respetarse de parte del siguiente maestro y tiene que irse a otro horario, puesto que así fue el planteamiento. El respeto de entre maestro y maestro para el horario. Entonces yo le dije al coordinador, le dije yo, este fue nuestro trato antes y yo lo estoy haciendo valer como el antes lo respeté. Por esa razón no puedo cambiar, ¿sí? Porque es una defensa sí, de un procedimiento. Sí, la maestra Blanca sí mencionó y de hecho sí se extendió 15 minutos más porque ella comentaba que las clases duraban aproximadamente 45 minutos, pero yo veo que son temas muy extensos y que pues no duran los 45 minutos, duran más. Pero sí se llegó a extender, pero digo, no hay problema. Era mi duda porque, como le comento, a nivel personal, pues sí me interesa mucho tomarla completas las dos. Sí, Mónica, fíjate que el tiempo es una hora, ¿eh? No es menos. Supervisión de tutores nos marca que es una hora de revisión de clase, una hora, no menos. Y claro, yo busco no extenderme. Hoy en particular fue extenso, dada la revisión de los temas, pues 5 temas. Pero sí les dije que tengan que irse, sin problema, se va y queda el video grabado para que luego lo revisen. Muy bien, Yajaira Noriega, adelante. Maestro, todavía no termino de calificar las tareas. No, hombre, son muchísimas. ¿En qué grupo estás? ¿En qué aula estás? La aula H. H, no, es la tercera. Ahorita estoy con el aula G. Ya acabé el aula F. Ya acabé el aula F y falta el aula G. Voy como a la mitad. Pero hoy, que es clase, no voy a trabajar en calificar. Ya mañana sí. Mañana acabo la G y me empiezo entonces, pasado mañana, con la H. No sé, es Noriega. Te va a tocar ser de las casi últimas. Pero no se preocupen, no se preocupen. Nosotros siempre seremos los primeros. Ándale, al revés. No se preocupen, ustedes sigan estudiando, sigan trabajando, cumplan con sus tareas.
y hacia adelante. La calificación finalmente, les puedo adelantar algo. En la semana número 10 va a haber lo que se llama regularización. Regularización. Para quien le fue mal en el examen, en la semana 10 puede hacer una actividad extra y mejorar su calificación de promedio. Esa actividad extra, pero se los digo, tiene que ver con su trabajo presentado de problemática ambiental. Es decir, esta presentación que ustedes hicieron la convierten en video, así como yo hago la clase que es video, igual ustedes la presentan en 10 minutos, graban su video y ese va a ser un extra de calificación para quien quiera asegurar su 10 o su calificación alta y pasar la materia. Y esto va a ser para todas las materias. En el caso nuestro es una presentación en video de un tema que ustedes ya hicieron. Solo hay que presentarlo en video, nada más. Dani González y luego Dorian Castillo. Buenas noches, profe. Buenas noches. Yo soy del aula F y te estaba checando y me falta que me revise precisamente la de la presentación de PowerPoint. Sí, todavía no comienzo con esa. Estoy Okay. apenas en la 2. No, el trabajo es un trabajo bárbaro esto. Hay que verlas todas, ¿eh? Hay que verlas todas. Y se van a dar cuenta de que cuando les pongo unos comentarios de retroalimentación, efectivamente tengo cuidado en leer las presentaciones. No estoy ahí nada más No, con cuidado, con detalle. No, para nada. Ajá. Qué bueno, no, ok, para estar enterado de eso. Gracias. Ok, sí, Dani, adelante. ¿Quién es? Dorian Castillo. Sí, en la semana 10, los que sí pasen o los que tengan todo completo, ¿van a hacer otro tipo de trabajo? En la semana 10 es un cuestionario en SCORM, para todos. Pero entonces va a haber oportunidad de que los demás se retroalimenten mientras otros hacen el Scrum. todos hacen el SCORM, pero quien salga mal en el examen parcial puede tomar esa actividad. Va a estar muy fácil, puesto que ya está la actividad hecha, ya tiene la presentación, solo hace el video con ella. Así como yo aquí, por ejemplo, les paso la presentación y vamos hablando, diciendo todo. Igual ustedes van a buscar su presentación. Déjame incluso ir a una de sus trabajos de ustedes. Semana 4, aquí. Y vamos a ver una concreta. Entonces, no voy a poder porque esta computadora no me permite descargar. Pero bueno, vamos a intentarlo. A ver si podemos lograr algo. Aquí está una tarea de alguien. Aquí. Vamos a abrirla y vamos a revisar. Solo para ejemplo de lo que quiero decirles. A ver si me permite verla. No me dio chance de poderla revisar aquí. Pero bueno, hagan de cuenta que es un PowerPoint y ustedes lo van a presentar y lo van a comentar y van a estar frente a la cámara de su computadora y van a decir todo lo que hayan ustedes puesto en esa presentación. Queda el video, lo suben, yo lo reviso y queda calificado con puntos extra. Y eso les da la seguridad a ustedes de que van a pasar con calificación alta su asignatura. Y la experiencia que tenemos de otros tratamientos anteriores, hay gente que en el examen sacó 7 en el parcial, pero trabajando extra tiene prácticamente 9 y a veces tienen hasta 10. Y ahora sigue el final y perfectamente hasta con 8 que lo pasen el final, tienen 10 en promedio. Entonces queda esa experiencia para que ustedes la consideren. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Ya no. Bueno, entonces, pues aquí cerramos la grabación y yo subo el video para que ustedes lo puedan, si quieren consultarlo, bien.
y los que no entran a clase porque no pueden, tienen trabajo y no pueden atenderla, lo van a poder revisar. Y quien quiera suscribirse al canal, le va a llegar el aviso de que ya está. Y cuando quieran que ya pase el tetramestre, pues ya se suscriben y ya no les llega nada. Entonces, cerramos el video y nos vemos el próximo. El lunes va a haber clase, no obstante de que aún siga la opción de presentar exámenes para todos, ¿verdad? Si ustedes lo hacen de aquí al domingo, pues el lunes tenemos la clase normal. Muy bien, entonces nos vemos, cierro la grabación y estamos pendientes.